sobre la marcha que hace. Ok, ¿Tuviste gracias. oportunidad ya de ver la clase? No, no la vi, profe. Ok, mira, hay preparada una actividad. Te dejé, bueno, les dejé un video y la clase, pero ¿recuerdas que estamos platicando la clase pasada? La verdad no recuerdo muy bien. Lo que pasa es que estaba con mi hija en una convención y lo escuchaba muy poquito. Ok, estábamos hablando de las competencias laborales del docente universitario y hicimos, eh, hicimos pues como un pequeño organizador gráfico, ¿no? Sobre qué competencias debería de tener el docente universitario. En la clase de esta semana vimos un poco del perfil docente universitario. ¿Qué es un perfil, Gia? Son las aptitudes que debe de tener o las características que debe de tener para cualquier situación, puesto o algo, ¿no? Pero son las características generales que se necesitan. Ok, muy bien. ¿Tú cuáles crees que sean las características que requiere un docente universitario? Para empezar, yo creo que control de grupo, porque pues igual tratar a lo mejor con ya adolescentes o adultos, sí, a lo mejor podría ser un poco complicado, control de grupo. Em, no sé, puede ser carácter, o sea, dominio de su carácter, igual. Mm, ¿Control de grupo crees que sea una competencia personal, profesional, laboral? Podría ser profesional y laboral. ¿Por qué? Profesional, porque pues obviamente para, digo, cualquier perfil docente, no exactamente universitario, cualquiera de cualquier rama, grado o algo así, se necesita el control de grupo, ¿no? Pero eso en cuanto a profesional, ¿no? Porque pues eso quiere decir que pues quizás tienes herramientas pertinentes o las herramientas que se necesitan para que puedas este, transmitir el aprendizaje. Y laboral, porque pues quizás ahora como su nombre lo dice, es parte del perfil. Ok, bueno, ya está un poco más definido entre una cosa y otra. Vamos a revisar un poquito. La vida personal de los docentes, todos jugamos un rol, ¿estás de acuerdo? Por ejemplo, tú que eres maestra, en tu vida personal, ¿qué roles juegas? ¿Cómo que qué roles? O sea, ¿qué roles tengo? Mamá, Ujú, esposa, maestra, ujú. De manera personal, mamá, esposa, maestra, hija, ¿ok? ¿Qué más? hermana, amiga, Ujú. Vecina, tal vez. sí, vecina, compañera. ¿Ok? ¿Qué habilidades socioemocionales crees que se encarga de desarrollar la familia? mm, control de emociones. Ujú. Más que el control, el aprender las emociones, ¿no? Las conductas, Ajá. cómo reaccionar a algunas emociones. En la clase ya te dejé algunas, ahorita las vamos a ver. Autonomía, seguridad personal, autoestima, autocontrol y creatividad. Son como las básicas. Y después tenemos, ay,
Competencias relacionales, es decir, con otras personas, asertividad, comunicación. Ay, espera. No sé qué hicimos. Ok, ¿ahí las puedes visualizar? Sí. Asertividad, comunicación, empatía, reconocimiento y límites. ¿Sí? Sí, Ok. Después el docente se enfrenta ya en el terreno de lo profesional a las relaciones interpersonales. ¿Qué es una relación interpersonal? es la relación que tenemos con otras personas. Ok, ¿y en qué se basan o cómo se realizan? Es, por ejemplo, nuestro convivir a diario con nuestros compañeros o algo así. Ok, sí, pero más allá, en un aspecto más técnico, ¿qué sería una relación interpersonal? Es como una interacción recíproca, no sé, que quizás no tanto como empatía, porque la empatía es sentir lo que el otro siente, pero por ejemplo, la interacción que tienes quizás con tus compañeros de trabajo que comparten el mismo trabajo, sería así como que una interacción de algo que comparten juntos. Ok, podrían ser formas conductuales o normas de convivencia, ¿cuál crees que sea? O podrían ser las dos. Las dos, ¿Por qué? tanto las normas conductuales, perdón, tanto las normas como las cosas conductuales, pues es se comparten, o sea, entre las dos personas, o sea, para que haya, por ejemplo, las normas, para que se pueda aplicar o se pueda verificar que alguien las cumple, se necesitan dos personas. Ok, a ver, yo tengo una duda. ¿Qué pasa si una persona no tiene las habilidades desarrolladas en la familia, no tiene habilidades interpersonales y se dedica a la docencia? Pues, no sé, fíjese que a lo mejor y hablando de esa parte, como usted me comentaba de la familia que debe de tener ciertas características, valores. Fíjese que ahorita en que estoy como sombra, hay un maestro en específico de educación física que no tiene esa empatía, que no tiene esa asertividad, sobre todo con los niños. Son niños de primero a sexto grado, ¿no? Entonces es un maestro que sinceramente pues a nadie le agrada, nadie quiere convivir con él. Am, los niños en lugar de tenerle cariño le tienen miedo y tampoco transmite un aprendizaje como tal, porque los niños con tal de no fallar, o sea, están más enfocados en no equivocarse que en aprender. Ajá. ¿Y a qué crees que se deba? Falta de todo lo que usted dijo anteriormente, incluso Pero, hasta con los que tienen alguna discapacidad, no tiene ese tacto para, para explicarles o para decirles o algo así, incluso hasta con los padres de familia. ok, pero tú, Ligia, pedagoga, ¿a qué crees que se deba que que el maestro no tiene esas habilidades? Siento más que nada que a lo mejor
su trabajo lo hace obligado, lo hace porque o no le gusta, o más o menos por ahí, ¿no? Ok, vamos a ahondar un poquito, ¿sale? Cuéntame qué es lo que tenía que hacer un docente antes en 1990. ¿Cómo eran los docentes de 1990? Pues antes el docente era el que tenía el control, ¿no? Más que nada. Ahorita pareciera que los alumnos son los que controlan lo que uno va a enseñar, va a transmitir. Em, Antes el docente tenía menos herramientas, porque ahorita es más herramientas electrónicas. El docente no Ok. tenía tanto acceso a lo electrónico. Háblame de tus docentes en primaria, en secundaria. Secundaria, pues en secundaria tengo buenos recuerdos, a excepción del maestro de inglés, que por ejemplo él sí te tiraba el borrador, y en eso eran los borradores esos de madera, si no ponías atención. Por ejemplo, si llegabas tarde, te sacaba a la plaza cívica a bailar. Había una canción característica que hasta ahorita nos la recordamos, se llama el Siki Siriki. Te ponía a bailarlo ahí delante de todos. Este, mm, Igual al momento de salir, porque siempre nos tocaba la última clase, nos sacaba como niños de kinder. Teníamos que hacer fila y nos hacía dar vueltas a la plaza cívica, dos, tres vueltas y ya nos dejaba ir. ¿Y eso para qué era? Ahora entendemos que era para que tengamos disciplina, porque el salón sí a cierto punto, a cierta manera, era un poco indisciplinado. Igual con él aprendimos a tener el uniforme completo, porque si no tenías hasta el escudo de la escuela, no te dejaba entrar al salón a tomar la clase. Ok. Vamos a revisar un poco. ¿Ese docente lo veías feliz? A cierta manera, no, o sea, tenía sus facciones muy duras, muy... Él era feliz cuando estaba con la banda de guerra y sí se notaba sus facciones diferentes, ¿no? A comparación de cuando estaba dando una clase, más que nada. ¿Qué clase de qué les daba? Además de ¿Inglés? educación física. No. El que le Ah, es comentaba otra. era de... Sí, 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 ese es Ah, de ok, de inglés. inglés. Mm, ok. Pregunta, las competencias personales, hablando de enfoque docente del siglo XXI, las competencias personales del docente del siglo XXI, ¿tendrán algo que ver con sus competencias profesionales? Yo pienso que sí, Ok. porque pues ahí vamos para a lo mejor algunos de los alumnos tiene alguna cuestión emocional y quizás no pueda atender o no pueda poner sí atención a la clase. Entonces, primero hay que ver de qué manera quizás poder ayudar a ese alumno o hablar con él, entenderlo, explicarle y pues quizás no podemos ayudarlo porque tampoco es meterse en la vida de los demás, ¿no? Pero pues sí, a lo mejor poder hacer que pueda tener una mejor calidad educativa. Ok. Bueno, a ver, vamos a revisar. ¿A la escuela, a qué ibas antes? A ¿Cuál era la estudiar, finalidad de ir a la escuela?
estudiar, aprender. Y ahora, Lo mismo, pero quizás de diferente manera, ¿no? O sea, no sé, la diferencia que veo ahorita es que lo que le comentaba con respecto a ese maestro de educación física, ¿no? Que veo ahorita. Es un maestro hasta cierto punto joven, no pasa creo que ni de los 35 años. Tiene, tiene una niña, tiene una hija ahí en tercero. Incluso hizo llorar a una madre de familia porque hay un chico con, la verdad no recuerdo el nombre de la discapacidad que tiene. El caso es que al chico le dan así como cierto tipo de ataques, incluso es, no es epilepsia, sino que ataques de que a lo mejor quiere dañar a alguien. No es ah, esquizofrenia ok, tampoco. ok, ok, ok. El caso es que de repente suele ser un poco brusco al jugar. Entonces, jugando, empujó tantito a la hija del maestro, ¿no? Pues el maestro fue a reclamarle a la madre de familia. La madre de familia venía del psicólogo por cuestiones de su hijo. La madre de familia terminó llorando, entonces por eso le decía que a lo mejor debemos de tener tantita empatía o asertividad en cuanto a esas cosas, cosa que el maestro no tiene, sobre todo con los niños que tienen algún tipo de discapacidad, ¿no? Entonces, igual, cosa que antes quizás no pasaba, porque yo recuerdo que nadie se preocupaba porque si un niño tenía alguna discapacidad o problema, o sea, tampoco, al menos hasta donde yo recuerdo en mi secundaria, no se hacían tantas modificaciones como se hacen ahora para, para poderles facilitar el acceso. Ok. Ya caímos en algo, el docente de hace algunos años. Vamos a hablar específicamente del de universidad. Solamente se enfocaba en que dar su clase, en quien aprendió, aprendió. ¿Tú por qué crees que sea eso? Más allá de juzgar algo ético, si está bien o está mal, ¿tú por qué crees que el docente de licenciatura, de universidad, solamente se enfocaba en el conocimiento? Quizás porque así era su tipo de competencias, no sé, era solo impartir su clase, transmitir, y no había quizás un tipo de evaluación que determine si lo hizo bien o mal. Mm, ¿Qué forma el docente de licenciatura? Por ejemplo, en primaria forman alumnos para la secundaria. El de licenciatura, ¿qué forma? Forma profesionales que puedan ya elaborar. ¿Y cuáles son las competencias que debería de afinar ese docente? Tú ya mencionaste algunas. Tú ya mencionaste algunas. A ver, vamos a revisar la diapositiva. La vida personal y la vida profesional del docente de universitario son dos cosas, del docente universitario, perdón, son dos cosas totalmente distintas. Sin embargo, una puede afectar a la otra, ¿sí o no? Sí, definitivamente. ¿Por qué? Porque a veces, no sé, si llegamos enojados, no sé, a trabajar, cualquiera que sea el caso, ¿no? No necesariamente en un aula. A veces nuestro enojo se transmite y hacemos mal nuestro trabajo. Mm, ok, entonces estamos hablando que pueden existir características en el día a día para que un docente no llegue lo más apto posible para aplicar sus competencias dentro de una universidad. ¿Podemos leer lo que dice la diapositiva, Ligia? Por favor, déjalo. Sí,
Dice, vida profesional, paciencia, comprensión lectora, intuición, deducción, metacognición, empatía, solidaridad, liderazgo, facilidad de palabra. La última no logro verla. Entusiasmo. Entusiasmo, bilingüe, trilingüe, cantar, bailar, cultura general, locución, edición multimedia, redacción de textos, conocimientos técnicos, conocimientos básicos, imagen. Y abajo, presencia y carácter. Estas hice una encuesta a 10 compañeros docentes sobre las competencias que debería de tener un docente de universidad del siglo XXI. Y yo les ponía en la pregunta, menciona una competencia que debería de tener el docente del siglo XXI y justifica por qué. Muchos me ponían paciencia y se aventaban ensayos, dije, ensayos de, es que en la actualidad los padres de familia, tal, los alumnos manifiestan estas conductas y el docente de universidad debe de ser paciente. Me llamaba la atención que una compañera docente de universidad mencionaba a los padres de familia porque en el día a día, en la universidad donde ella labora, los padres de familia aún van a resolver los problemas de sus hijos. Estamos hablando que existen futuros profesionistas que no tienen desarrolladas habilidades básicas interpersonales y que prefieren delegar las responsabilidades a los padres de familia. ¿Cómo qué edad tiene un alumno de universidad? Pues yo tengo uno de mi hijo, tiene 18, 17, 18. Son los más chiquititos, ¿no? 18 años. Sí, exacto. Muy bien. Imagina en cuántos años saldría un licenciado en pedagogía si entran a los 18 años. Como entre 21 y 22. Imagina que corre con suerte y encuentra una vacante docente. ¿Qué va a pasar con sus primeras generaciones? Pues no les va a poder, este, pues sí, sinceramente enseñar con esas las competencias que deben de tener. Ok, a ver, vamos a seguir leyendo competencias. Paciencia, en definitiva, sí, ¿no? Un docente de licenciatura debe de ser paciente porque está formando futuros profesionales. Tengo compañeros que mencionan a la comprensión lectora. ¿Tú por qué crees que sea? Sí, porque a veces solo leemos por leer sin comprender lo que estamos leyendo. Y pasa desde primaria, de secundaria. Eso, ya dijiste una palabra y pasan y pasan y pasan y pasan y no pasa nada. De Exacto. repente, cuando los alumnos pasan sin tener competencias, es porque el docente de licenciatura no las tiene, ¿ok? No les gusta. Yo tenía un docente, digo, no voy a hablar mal de él, simplemente es el caso y es la situación. Eh, Nos dejaba tareas, nos dejaba ensayos y larguísimos, larguísimos. Este, y no los leía. Más allá del enojo, más allá del enojo de decir, bueno, estoy trabajando, estoy entregando, y el profe no los lee, no tengo retroalimentación, nos percatamos que no los leía porque no los entendía. Pregunta, y te va a parecer chistoso. No leía los de ciertos alumnos, otros sí los leía. ¿A qué crees que se deba? Quizás porque no le parecía llamativo. Ok, te voy a decir de qué alumnos no leía los trabajos, de los alumnos que ya estaban trabajando o que ya tenían experiencia profesional en el ramo de la educación.
quizás no quería aprender o sí, aprender nuevas cosas. Ya le diste al clavo. El maestro era un maestro que no estaba actualizado. Entonces, cuando algunas compañeras hacían mención al plan de estudios 2011 en preescolar, que nos daban una asignatura de referente a la psicología de la infancia, cuando algunas compañeras hacían mención al PEP 2011, el profe no sabía de lo que estaban hablando. Dificultaba su comprensión lectora y se daban cuenta las compañeras que no estaba actualizado. Ese rasgo de intuición no lo tenía, el de deducción no lo tenía, y por ende la metacognición de una manera de apropiarse del conocimiento a través de procesos superiores del pensamiento, pues jamás iba a llegar. ¿Estás de acuerdo? Entonces es como si en este momento tú hablas chino y yo hablo sueco. ¿Nos vamos a entender? Sí, oiga, profe, hablando de Mm. esa parte de comprensión lectora, fíjese que tengo un alumno de 6 años, apenas está aprendiendo a leer y escribir. Más que nada, fíjese qué pasa cuando son ni siquiera textos largos. Póngale usted, cuando ve una palabra muy larga, de plano se rehúsa a escribirla. Incluso ayer me comentaba su mamá que le bajaron calificación porque haga de cuenta que aunque sea 2 líneas que le pongan en la pizarra, no las escribe. Y me pasa lo mismo aquí. El otro día, solo era porque tenía que escribir 2 títulos de un cuento. No, me llevé más de 1 hora tratando de hacer que lo escriba. Porque si le pones o le dices, vamos a escribirlo, no, de plano se cierra y no quiere y no quiere y no quiere. Entonces, ¿usted qué cree que se deba a eso? Y no sé de qué manera se puede trabajar esa parte, porque obviamente al no escribir no puedes leer y no hay esa comprensión. O sea, es todo, ¿no? El proceso. ¿Tienes en qué anotar? Voy, espérame. Sí, sí, tú me avisas. Listo. Ok, voy a terminar de leer la diapositiva y ahorita te digo la conclusión. ¿Sale? Sí, ok. Eh, ¿El docente necesita ser solidario, el de universidad, sí o sí? ¿Sale? Sabemos que en la universidad hay docentes hay alumnos, perdón, que van al día en su casa, con sus estudios, tienen beca. Entonces, por ahí hay que ser un poquito flexible. El docente de licenciatura, sobre todo el de pedagogía, debe tener un liderazgo excesivo de esos que se transmiten a sus alumnos, donde el alumno quiere ser como el maestro. ¿Por qué? Porque se trata de que el alumno supere al maestro, ¿sí? Debe de tener facilidad de palabra, debe de tener entusiasmo, debe de por lo menos dominar 2 idiomas, por lo menos dos. La, las, la sociedad de la información ya dicta como un parámetro el abstract o algunos elementos o conceptos de las investigaciones deben de estar en el idioma original en el que fueron desarrolladas o investigadas, por decirlo de una manera coloquial. ¿Crees que debería de cantar, de bailar? Sí, ¿Por qué? desde, yo creo que cualquier docente desde preescolar. Quieras o no. Ya no son cuestiones de darse un lujo, ya el docente debe de cantar y de bailar. Si alguien debe de tener un acervo o una cultura general grande, es un docente de universidad. Locución, normalmente desde preescolar ya tienes honores a la bandera, ¿no? Hay que saber llevar lo que decías, hay que saber llevar a los grupos al terreno del aprendizaje, al terreno de lo interesante. Edición multimedia, ahorita mínimo hay que saber hacer TikToks.
acaso personal, yo me rehusaba a utilizar TikTok, porque decía, ¿cómo vamos a utilizar TikTok para la educación? Pero es lo que está educando a los niños y es una manera de entrar con nuevo conocimiento. Edición multimedia, redacción de textos. Muchos docentes de la actualidad les cuesta trabajo redactar textos, por lo que tú decías, porque el proceso de comprensión lectora por ahí quedó inconcluso. El alumno no va y dice, ay, yo quiero medio aprender, pero el docente sí tiene la capacidad de decir, "No, vas a aprender bien, al grado que tus habilidades te lo permiten. Conocimientos técnicos de la profesión, conocimientos básicos, imagen, presencia y carácter. ¿Por qué? Porque el docente no es un docente de 8 a 2, es un estilo de vida y eso es algo que a veces cuesta trabajo de entender. Ahora, con la poca información que conocemos, ¿qué sería lo primero que hay que hacer con el niño? Recabar mayores datos. ¿6 años? 7. 6, Preescolar, primaria. primaria, Ven anotando. 6 años, primaria pública, privada. privada, Ok, asiste a regularización. conmigo. Ok, sabemos cuál es el método de lectoescritura que está implementando la escuela, no tú, la institución educativa en donde asiste. Ok, El primero problema hay, es que porque como ya está en primero de primaria, él ya debe de aprender, ya debe saber leer y escribir y se lo están exigiendo. Ya está, le puedo decir que está en un 70% de lectura, pero la escritura es lo que está dando trabajo, es lo que no quiere hacer. ok, en la parte de desarrollo motriz, ¿qué tanto ha trabajado la aprensión? En la escuela no sabría decirle. Y Ok, lo hay malo que es trabajar un que poquito de motricidad fina para ver cómo anda. A lo mejor él no quiere escribir porque se cansa, se le dificulta, no tiene buena aprehensión. Porque ya, o sea, si ya lee o ya empieza a leer, ya conoce el alfabeto, ya no tiene problema, pero hay que ver en la parte de desarrollo motriz, en la motricidad fina, cómo anda. Hay que ver con qué método de lectoescritura está aprendiendo o cuál es el que le van a solicitar, para por lo menos darle 2 o 3 alternativas aunadas al método que está trabajando para que le represente un reto y sea más fácil. La otra, si le cuesta trabajo realizar las actividades, ¿no crees que haya por ahí una situación de, de atender indicaciones? ¿O la manera incluso en la manera en la que le damos las indicaciones? mm, conmigo te puedo decir, bueno, el poco tiempo que está, esa es la única parte que me da un poquito de trabajo, ¿no? Pero en la escuela, por lo que entiendo y por lo que he leído, a diario le mandan alguna nota que no sé, que no terminó la tarea, no la quiso hacer, no la quiso copiar. Igual y siento que a lo mejor es mucho tiempo el que pasa en la escuela. Está de 7 a 1. Y tiene esa parte de que, ¿cómo explicarle? Él mismo como que se minimiza, porque ya llega un momento ¿Ya se siente etiquetado? que él mismo te dice que no puede. O sea, no puedo, es que no puedo, no puedo y no puedo. Entonces, le digo lo mismo. Hay días que, según la mamá, me dice, con usted me dice, se controla un poco más que en la escuela. Me dice, aquí le gusta venir, pero más que nada porque, pues obviamente conmigo tiene una atención más personalizada. Ya le diste al punto clave. Los niños a esa etapa lo que necesitan es atención. Los niños dependen totalmente del docente.
¿Qué tipo de atención crees que necesita el alumno? Atención directa, o sea, que esté directo con el docente, pero por lo que entiendo en la escuela no se la da. Pero ¿qué atención necesita el alumno? Porque hay tipos de atención, ¿no? Yo no le puedo decir a mi alumno, ay, chiquito, precioso, ven, aquí todo va a estar bien, aquí vas a aprender. Acuérdate que a cada alumno hay que darle la atención que necesita, no la que quiere, la que necesita. De repente hay alumnos que están llamando por atención por cuestiones de seguridad, de necesito sentirme seguro en la escuela, porque a lo mejor en casa me está faltando esa parte. Hay otros que tienen necesidad de atención en cuanto a límites. Ya alguien dígame algo, por favor, porque no encuentro el parámetro de hasta dónde puedo hacer cosas y hasta dónde no. Habría que identificar qué tipo de atención es la que requiere para buscar estímulos que le sean agradables. Y decía, a lo mejor cámbiale el juego. ¿Sabes qué? Necesito, hay mucho trabajo, necesito que me ayudes a escribir todos los títulos de todos tus compañeros. Ahora tú vas a ser el maestro, me vas a ayudar porque eres muy inteligente, porque es necesario que alguien me ayude. Y vamos delegando un poquito de responsabilidades, vamos haciendo que aprenda a través de un juego de rol, identificamos, nos va a dar parámetro para observar qué es o cuáles son los comportamientos que presenta el alumno y a partir de ahí generar